Bienvenidos a otro episodio de Cepa Pregunta, en el marco de nuestro siguiente seminario, eh, que versará a propósito de el regreso a clases presenciales en México. Contamos con la presencia del doctor Gabriel Cámara Cervera, titular de la CONAFE. Para nosotros es un gran honor contar con el profesor. Y bueno, la siguiente entrevista versará a propósito de el 50 aniversario de la CONAFE y a propósito de la 26ª edición del Seminario de Política y Administración Pública del Colegio de México. El doctor Gabriel Cámara y Cervera es licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Estudios Superiores y en Teología de Woodswood College. Posteriormente obtuvo el grado de doctor en Planeación Educativa por la Universidad de Harvard. El doctor Gabriel Cámara y Cervera tiene una amplia trayectoria en el sector pedagógico y actualmente es titular de la dirección de la CONAFE. Nos honra mucho contar con su presencia a 50 años de distancia de la fundación de la CONAFE. Quisiéramos preguntarle cuál considera usted que es el mayor aporte de la CONAFE al desarrollo educativo del país y por qué considera que esto es importante. Mira, jóvenes politólogos, la misma pregunta que hacen ustedes viene enmarcada en los 50 años, desde luego, pero también con una preocupación contemporánea del regreso a clases. Pero esta es todavía una visión muy convencional. Y esto lo menciono para entender en qué está la novedad del CONAFE. Yo entré al CONAFE por circunstancias curiosas hace 25 años para diseñar una secundaria comunitaria donde antes solo CONAFE daba el preescolar y la primaria. Y en los márgenes del sistema es donde yo he aprendido a entender el centro del sistema, donde está más desamparada el aporte institucional, donde está más desamparado ese aporte, donde llegan solo retacitos, pedazos, informes, bastante informes de lo que se hace en el centro del sistema, ha sido posible encontrar en dónde está la raíz de la desigualdad que nos hiere y por la que ustedes están trabajando. Una inquietud fundamental como política pública es cómo eliminar, disminuir la desigualdad. Y la desigualdad no está tanto en lo material, que obviamente está en lo material. La desigualdad es algo más profundo. La desigualdad está en el poco respeto que nos tenemos, en el fondo. Y en los márgenes del sistema, en estas pequeñas comunidades del CONAFE, fue posible encontrar que en el centro de la desigualdad está este prejuicio que tenemos de que tenemos que darles a las comunidades retacitos de lo bien que hacemos en el centro, que no está bien. El sistema educativo, ustedes que han pasado por ahí y que son afortunados por estar ahora en una buena institución y en educación superior, saben las deficiencias enormes, cuántos compañeros se quedaron en el camino, y no porque no tuvieran capacidad, sino porque no pudieron navegar los tropiezos del sistema, ¿no? Entonces, en lo nuevo del CONAFE, para responder a tu pregunta, es atender personalmente a los estudiantes, a sus familias, a los instructores que van a ayudarles en esas comunidades. Pero atenderlos personalmente quiere decir que nosotros nos comprometemos. A ver, un principio fundamental del que hemos hecho teoría después es no separar diseño de ejecución. El problema con las políticas públicas es que quienes los diseñan no prueban en la práctica lo que hacen. Yo con frecuencia cito un dicho de Wendell Berry, que es un poeta, filósofo
campesino de Kentucky en Estados Unidos, famoso, que ha escrito muchos libros de poemas, de ensayos. Él dice, una política pública tendrá sentido, se cumplirá cuando ya haya personas en el terreno que vivan lo que la política promueve. En educación estamos saturados de programas de transformaciones educativas que se elaboran en el escritorio y no llegan a la práctica. Lo nuevo de la posprimaria, que así se llamó la secundaria comunitaria hace 25 años, fue que nosotros, los diseñadores, estábamos en el campo. Esto es lo que llaman investigación embedded, comprometida, ¿no? Quitándonos la idea de la neutralidad del investigador. Es decir, todos tenemos un punto de vista y no podemos evitarlo. Entonces, la cosa es comprometerse con el cambio. Y esto es lo que nos ha hecho que lo de CONAFE continúe con sus altibajos, ¿no? Porque es una institución muy vertical, depende mucho de quién está en el timón. En 2003 nos corrieron del CONAFE, ¿no? Era demasiado disruptivo de la práctica estándar. Salimos fuera y fuimos a lugares parecidos a CONAFE, las telesecundarias incompletas, las escuelas multigrado, en educación indígena, y esto prendió fuera de CONAFE y ahora es un movimiento de maestros. Yo mañana veo a la subsecretaria de Educación Básica para empujar el movimiento de maestros que está viviendo la relación tutora de manera autónoma. A ver, es maestros que capacitan maestros por maestros para maestros. ¿Qué es lo que CONAFE descubrió o armó en los márgenes? Encontrar lo que ustedes saben y cualquier buen maestro sabe, en cualquier nivel, que el buen aprendizaje viene cuando empalman bien el interés del estudiante con la capacidad del que apoya. Si no hay este interés y no hay esta verdad y este compromiso del instructor, del tutor, del maestro, del investigador, no hay aprendizaje. Y esto en las comunidades pobres se pudo hacer realidad. Y esto pasó a las escuelas regulares. Y ahora es movimiento. A ver, por ejemplo, el último elemento, lo más reciente, la semana pasada, recibo yo un informe que vienen 67 maestros de Cusco, Perú, de escuelas públicas, a recibir capacitación y ver escuelas de San Luis Potosí, escuelas telesecundarias, porque estos maestros de San Luis Potosí ya fueron a Cusco hace un mes a dar tutoría a estos maestros, a los que habían dado tutoría por internet en sesiones largas de varias semanas en lo que llamamos el tequio de aprendizaje, el compartir aprendizaje. La pandemia nos ha facilitado la multiplicación de las redes de tutoría. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El reconocimiento del poder de todos, no solo para aprender, sino para enseñar. Entonces, vuelvo al principio, lo que hemos hecho, la novedad, es atender a la persona, lo que el sistema en general no hace. A ver, poniéndolo en términos muy abstractos y injustos en cierta manera por lo general, es que en el sistema escolar que ustedes vivieron, que yo viví como estudiante, como maestro, el conocimiento, el aprendizaje se pone en función de lo que dice un programa, de lo que dice el maestro, cómo se debe de ver el programa y en el tiempo que decide el sistema para ver el programa. Generalmente en horas de 50 a 60 minutos. Y fue la Fundación Carnegie en 1906 la que decidió que las clases debían ser en
de 60 minutos. Y nosotros seguimos. Entonces, lo que hacemos nosotros en los márgenes es ver el servicio desde una perspectiva más natural, más fresca. Esto es lo que yo podría decir, la novedad del CONAFE, y lo dije muy apretadamente, pero hay mucho escrito sobre esto, no solamente de México, de fuera, ¿no? Eh, el maestro Richard Elmore de Harvard, que acaba de morir, eh, eh, escribió cosas estupendas, ¿no? Sobre esto. Vino varias veces a México a visitar esto, ¿no? Y mandaba estudiantes de doctorado del curso en liderazgo educativo, los mandaba a visitar escuelas de aquí de México, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo decir de la novedad, pero la novedad está en lo más sencillo, que es atender el interés, el modo de ser, el estilo, la cultura, el entorno de cada persona. Ok. em, Oiga, se me hizo muy interesante esto que estaba diciendo, que, o sea, que la novedad del CONAF es justo esto que se promueve dentro del margen, ¿no? Em, y, o sea, a mí algo que me generó un poco de contraste es que yo tenía como supuesto que la pandemia había bajado de cierta manera el impacto que pudo haber tenido el CONAFE, ¿no? Pero con lo que con lo que nos estaba diciendo es que la pandemia ha permitido, ¿no? Como que se haya expandido la red, que contrasta mucho con lo que yo tenía. Y entonces eso, o sea, la pregunta que yo le quisiera hacer es que, o sea, ¿cómo es que se ha afectado el funcionamiento de la CONAFE a raíz de la pandemia? Mira, una ventaja enorme del CONAFE es que muchos de los instructores viven en la comunidad o cerca de la comunidad. Entonces, el volver a clases, como se dice, es relativo para el CONAFE. Pero independientemente de eso, la pandemia a CONAFE y fuera de CONAFE nos ha obligado a emplear este medio que estamos empleando ahora y que para quien tiene este código educativo, de que el buen aprendizaje es el encuentro de interés con capacidad. Y lo ha vivido, o sea, ha recibido esto. Porque en la medida en que hay este código, tú te puedes comunicar con maestros de Machu Picchu, allá en Cusco, o lo mismo te puedes comunicar con maestros de la Huasteca Potosina, donde hay conectividad, ¿no? Pero lo importante es que tienes un lenguaje común. Lo que impide que esto sea una Babel, ¿no? Es que no, es que son diversos lenguajes. Lo que entiende en general el sistema por educación urbana, etcétera, es seguir un programa, ¿no? En los tiempos y de los modos acostumbrados. Y no estás teniendo en cuenta lo fundamental que es el interés de la persona. A ver, el factor eh, principal, ¿no? Quinta esencial para aprender es el interés. De otra manera, lo que tienes tú es un aprendizaje inerte para dar satisfacción al maestro, a tus padres, o conseguir un diploma que te interesa, pero eso no es aprender. A lo que aprendes es a someterte a encontrar un camino para lo que te satisface externamente, pero no por el aprendizaje, ¿no? Eso es prostituir el aprendizaje. Y disculpe, o sea, y puntualmente nada más algo que también me surgió la duda, esto de las y los líderes de educación comunitaria, ¿se vio afectado el programa que tenían con respecto con la pandemia o no tuvo ningún? No, no mucho. A ver, obviamente que sí se vio afectado porque fue una alarma nacional, es decir, un peligro de contagio. Obviamente fue algo extraordinario para todos, para grandes y chicos, urbanos y rurales, ¿no? Entonces, algo se afectó, obviamente. Pero, a ver, eh, yo entré al CONAFE y conmigo entraron los que habían estado desde un principio, muchos de los que habían estado en el principio. Entonces, el CONAFE retomó un paso muy acelerado para esto. Y para darte otro ejemplo, para darles otro ejemplo,
El primer estado en verde fue Campeche durante varios meses y esto permitió empezar ahí las clases. Eso hace ya casi 3 meses. Entonces, ahí pudimos con este sistema, personalmente y a distancia, combinándolo, capacitar a los 249 líderes comunitarios de Campeche, que es un estado pequeño, durante 3 semanas, persona a persona, uno a uno, con el apoyo de gente de aquí, CONAFE Central, pero también de CONAFE Veracruz, de CONAFE Chiapas, de CONAFE Chihuahua y de CONAFE Tabasco. O sea, tenemos nosotros una fuerza enorme en la capacidad de todos para enseñar lo que aprendieron bien, pero enseñarlo respetando el interés del otro, no, no dando respuestas, desafiando y haciendo que encuentren la respuesta a partir de lo que ya saben. Y esto es lo que te empodera para seguir aprendiendo. Este es el aprendizaje profundo. Esto te lo dice la neurociencia, te lo dice la práctica docente de los mejores maestros. No es novedad. La novedad está en haberlo podido poner en práctica en los márgenes, a donde el sistema llega más deshilachado, con menos ataduras, y entonces ahí te permiten hacer lo que es de sentido común, lo que cualquier buen maestro hace. No es gran ciencia, es simplemente tener la oportunidad de recrear en un entorno muy burocrático, muy hecho, ¿no? Muy masificante, con propósitos que se hicieron para otra época, ¿no? Al principio de la Revolución Industrial, esto se ha hablado mucho, ¿no? Siguiendo el control técnico de empresas, ¿no? El taylorismo, que todo sea homogéneo en, en tramos definidos, ¿no? Y con estímulos externos. Y esto se aplicó a la escuela en las zonas urbanas donde estaban llegando a principios del levantamiento fuerte de la revolución industrial, oleadas de inmigrantes y había que tenerlos controlados, educados, pero a su nivel, ¿no? La gran educación siguió en los pocos institutos de altos estudios, ¿no? Pero para la generalidad se dio esto. Y ahora, con la pandemia, se ha visto que de las funciones de la escuela, en la guardería, el disciplinar y educar, ha quedado en la casa disciplinar y guardar. Y a los maestros a distancia, ¿qué les queda? Tienen las manos vacías. En cambio, si tú tienes este código docente, has experimentado esta práctica, la educación a distancia multiplica las posibilidades. Y doctor, a propósito de su punto de atender a la persona y el buen aprendizaje, ¿cuál sería el balance que haría el modelo ABCD, cuya transformación sustancial se focaliza en esta relación que se desarrolla en el proceso de aprendizaje al promover la autonomía de los estudiantes? Mira, el modelo ABCD entró en 2015 cuando volvimos algunos al CONAFE. Yo un poco desde fuera, pero otros colegas dentro. En el sexenio anterior, ¿no? El de Peña Nieto, para hacer un cambio como el que queríamos hacer en el CONAFE, había que ceder al programa. Es decir, para el sistema es impensable algo que no tenga un programa. Y entonces se dio el ABCD. De los muchos temas se redujeron a 52 temas fundamentales en las principales disciplinas. Pero de nuevo, un programa, por bien hecho que esté,
no puede responder al interés particular ni a lo que sabe de hecho el docente. En el fondo, el futuro del aprendizaje o el futuro de la escuela tiene que ser, a ver, voy a decir algo que puede escandalizar, que el programa lo haga el docente y el estudiante. A ver, ¿a qué me refiero? Que mientras el docente no tenga algo que lo llene, que lo desafíe, que lo rebase, que lo entusiasma, no va a ofrecer algo que valga la pena al estudiante. A ver, pónganse ustedes, ¿de dónde aprenden lo mejor que aprenden? De los buenos maestros, pero en términos de tutor y tutorado. Es como uno aprende al lado de alguien que de veras sabe y que comparte lo que uno está ansioso de aprender. Eso es a lo que debería, yo pienso, llegar el futuro del aprendizaje. Pero en el caso del ABCD, fue para dar satisfacción a la Secretaría de Educación Pública, que en el sexenio anterior veía con recelo esto que se estaba haciendo en CONAFE. Y logramos salir. Ahora, por llegar a lo más inmediato. Yo ayer estaba en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Con la gente de bienestar. ¿Qué es lo que queremos ahora hacer nosotros en las comunidades donde trabaja el CONAFE? Que los temas no salgan del ABCD, sino que los temas salgan de lo que la comunidad ve como desafío para su subsistencia. A ver, la primera infancia, el cuidado del agua, la producción local, el manejo de las remesas, o la, dijéramos, el arraigo comunitario, qué profesión local puede arraigar en esta comunidad. Esto es lo que desafía, ¿no? A ver, por ejemplo, en la Tarahumara hay un proyecto, se hizo un proyecto de complemento alimentario en las comunidades rarámuris, a donde los programas del gobierno apoyaban, pero no eran suficientes para satisfacer la necesidad alimentaria del local. Entonces, ¿cómo hacer que esto que tienen se cultive mejor, se almacene mejor, se prevea? Y esto es lo que queremos hacer, que sean tractos que empiecen desde la primaria, la secundaria, ¿no? O salud reproductiva. El cuidado de la infancia es fundamental, ¿no? El estímulo de los pequeños. Esto es lo que, estos son los temas. Ahora, ABCD o no, esto es secundario, Sebastián, ¿no? Es decir, sí, todavía estamos nosotros metidos en que tiene que haber un programa. Tú no, a ver, para su programa, el de ustedes, pues sí, tiene que haber un sílabus, un currículum, ¿no? Pero en el fondo, lo que van a aprovechar de ese programa, más que la amplitud, es la profundidad. Que ustedes, sí, tengan en cuenta el entorno, pero que conozcan a fondo el eje de su programa. Esto es lo fundamental, ¿no? Menos es más en ese sentido. Y si tú conoces a fondo, tienes el arma, la llave maestra para conocer lo que interese o sea necesario. Esto para nosotros es fundamental. Y, ¿Cómo lo doctor, ven? o sea, esto que está diciendo se me hace bien, o sea, bien interesante, pues, pero se me hace medio, A ver, ¿medio qué? como complejo. O sea, se me hace medio, o sea, poder determinar que como por cada comunidad, luego voy hacia mi pregunta, pero poder determinar por cada comunidad qué es lo que les necesita y poder profundizar de manera particular en los conocimientos que quieren por cada nivel. Y ese es el objetivo de la CONAFE. O sea, de esa manera es totalmente indispensable la CONAFE, ¿no? Y lo que yo quisiera preguntarle es si
si usted ve que si es en verdad totalmente indispensable la CONAFE o hasta qué grado es relevante la CONAFE en luchar en contra de la existencia entre el margen y el centro del sistema educativo, ¿no? O del sistema en general, ¿no? O de las desigualdades en la falta de respeto entre algunas personas o entre nosotros, pues. Entonces, sí, no sé si me di a explicar con lo que estoy preguntando. Bueno, te voy a responder según lo que entendí yo. A ver, tu pregunta es, ¿qué tan necesario es el CONAFE actualmente? Sí, sí. Ok, bueno, actualmente es necesario que trabajemos nosotros con los más necesitados. A ver, lo de la cuarta transformación de atender a los más pobres tiene aspectos que lo justifican política, ética, moralmente, comercialmente, económicamente, ¿no? Atender a los más pobres. Entonces, siempre va a haber una necesidad de acercarnos a los más pobres, pero lo que subrayo yo desde un principio es acércate no con dones externos, no con regalos, acércate con personas, con compromiso personal. Esto es lo que transforma. Política y humanamente y ideológicamente. Es el contacto personal. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el contacto personal no significa nada más presentarme yo en la comunidad. Tienes tú que justificar tu presencia. El saludo, muy bien, pero ¿y después del saludo qué ofreces? Y lo que queremos nosotros es ofrecer la llave para seguir aprendiendo, el código escrito, ¿no? Para poder emplear una pantalla, un libro, para poder informarnos y tener acceso con este código a lo mejor, a lo más útil que pueda la comunidad asimilar. Eso es lo que te puedo decir de lo que entendí que me preguntas, de lo que nosotros, que sí es necesario el CONAFE. Quítale el nombre CONAFE. Lo que tiene CONAFE de particular es que es un organismo federal que puede entrar a todas las comunidades pobres de todos los estados. Esa es una gran ventaja, ¿no? Tiene desventajas, que es muy vertical, que hay una diferencia muy fuerte en remuneración salarial, lo que recibe un pobre instructor comunitario de lo que recibe el director o los directores, ¿no? Bueno, pero esto no lo puedes cambiar porque así te lo manda Hacienda. Lo que sí puedes cambiar, y está en nuestras manos, y es lo transformador, es estar presente en las comunidades. O sea, ofrecer la transformación que viene del compromiso personal. No es de mandarle un folleto o darle un programa o un webinar. Lo que te cambia y lo peculiar del CONAFE es el compromiso personal. Esto suena muy ideologizado, pero es la realidad. Es lo que te transforma. A ver, ustedes recuerden de sus años de escuela, ¿qué es lo que resulta imborrable en su experiencia como estudiantes? El encuentro con una maestra, un maestro con el que realmente pudieron intercambiar el interés que tenían por el aporte que les dio. Esto es fundamental. Y esto lo que queremos hacer es multiplicar. Y ahorita lo que estamos haciendo es apoyar a las escuelas regulares, que es donde está el fracaso fundamental. A ver, subrayo el fracaso, pero con esperanza de que se cambie. No es simplemente para restregar lo mal que está el sistema. A ver, en un estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, antes de que lo extinguieran, del año, hace 3 años, 4 ya, de estudiantes de tercero de preparatoria a nivel nacional, una muestra representativa a nivel nacional, demuestra que 7 de cada 10 estudiantes de tercero de preparatoria a nivel nacional no logra suficiencia
en lectoescritura ni en cálculo matemático. Después de 13 años de estudio, dice uno, entonces lo que tenemos que hacer es repensar el sistema educativo y es lo que te está permitiendo el CONAFE, los márgenes. Es una tarea y la pandemia nos ha acelerado esto. Imagínate por qué para llegar a donde están ustedes, ¿por qué tiene uno que esperar 13 años? El que aprendió a aprender y tiene interés y madurez suficiente, ¿por qué a los 15 años no pueden emprender estudios que están haciendo ustedes? Si aprendieron a aprender, ¿por qué no? ¿Por qué desperdiciar años de la juventud en una burocracia muy estéril, ¿no? Entonces, de nuevo, obviamente yo estoy ahorita aplaudiendo demasiado al CONAFE, pero hay evidencia, hay escritos, hay videos que lo demuestran, hay maestros que te lo dicen. Esto es lo que tenemos que hacer. Yo realmente estoy sumamente entusiasmado con reencontrar este CONAFE en un momento muy oportuno por la cuarta transformación, por la pandemia, la necesidad, por lo que abre la pandemia, ¿no? Por lo que no dulcis, sino que amortigua, no es la palabra amortiguar, con lo que reblandece, ¿no? La rigidez del sistema y te permite los cambios. Es una coyuntura muy importante. Muchas gracias, doctor Gabriel Cámara. Bueno, como estudiantes de economía, tanto Sebastián como yo sabemos que la desigualdad, como usted comenta, es un gran problema en México y está concentrada regionalmente, ¿no? Eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. ¿Usted cuál diría que es la gran relevancia del modelo ABCD de la CONAFE y con el regreso a clases presenciales en puerta, tomando en cuenta cómo pudo haber sido alterada la labor de la CONAFE a lo largo de la pandemia? ¿Cuál considera que puede ser el balance de esta situación? Es decir, ¿cuál es su postura al respecto del regreso a clases presencialmente? Mira, voy a aprovechar justo la formulación que haces para tomarlo como base para responder. Justo el aporte es la vitalidad que tenemos que recuperar en los dos intercambios. Yo veo en lo que me dices la lectura de la pregunta que ya habían formulado ustedes, pero este es algo que formularon ustedes desde fuera, ¿no? En frío. Y ahorita estamos en una dinámica que no corresponde. Yo tomo lo que me dices y lo voy a responder, pero en el fondo estás tú atenido a la pregunta que hiciste. Menos intento en lo que realmente está de fondo en la discusión. Esto es algo que el ABCD o el CONAFE en general quiere aportar. Que aprender es transformarse. A ver, un maestro emérito de Princeton, Richard Falk, ha dicho que una cosa que le ayudó mucho en sus clases, ¿no? Y también él ha sido rapporteur de las Naciones Unidas, ¿no? Por el conflicto Israel-Palestina. Algo que le ha ayudado mucho es lo que llama él creative unpreparedness, impreparación creativa. O sea, es que el aprendizaje tiene que ser vivo, ¿no? El PowerPoint y nuestras formulaciones escritas son necesarias, pero con frecuencia matan la espontaneidad que tiene que tener el aprendizaje. Aprender es un cambio consciente, tiene que ser consciente, vivido, ¿no? De lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, a partir de la evidencia que enfrentamos, de los sentimientos que nos provoca,
de la reflexión que hacemos y de las prácticas que empezamos a hacer. Entonces, tiene que ser vivo. Estamos nosotros muy fijos en el aprendizaje como rutina, como horario, como pregunta hecha, ¿no? Entonces, a tu pregunta, lo más vital que ofrecemos es reencontrar, revivir en cada encuentro la verdad de lo que se discute, de lo que se propone como desafío, de lo que se intenta dilucidar, entender. Es decir, mientras no haya esta chispa, el aprendizaje es muy formalista, ¿no? Y por eso se nos olvida todo. Los neurólogos te dicen, donde no hay interés, los circuitos se deshacen rápidamente. ¿Por qué va a emplear un organismo tan eficiente circuitos para algo que no interesa? Los circuitos que perduran son los que interesan. Es respondiendo a lo que interesa. Entonces, en pocas palabras, lo más importante es que haya esta frescura y por tanto, insisto yo, lo que importa es la relación personal. Es el entorno de afecto y de verdad lo que abre al aprendizaje y esto está al alcance de cualquiera, de todos nosotros. Esto es lo que nos empodera y lo que nos hace vivir en convivencia social, ¿no? Más intensamente nuestra dependencia y nuestra riqueza social. Bueno, y con eso acabamos la sesión. Quisiera agradecer tanto al doctor Cámara y Cervera como a ustedes, querida audiencia, por estar escuchándonos atentamente. Y ya que estamos aquí, quisiera pedirles de favor que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, que estamos a nombre de CEPAP Pregunta y subimos no solamente datos relevantes sobre la política mexicana, sino que también vamos a estar dando información sobre el seminario que viene este viernes 8 de octubre a las 6 de la tarde. Vamos a estar publicando, pues, por ejemplo, bueno, estas cápsulas y también vamos a estar hablando sobre quiénes van a ser las y los ponentes que van a participar. No les quisiera decir quiénes son para alentarlos y alentarlas a que se metan a nuestras redes sociales y lo revisen por ustedes mismas y mismos, pero les voy diciendo que son personas críticas y que van a traer muy buenas perspectivas a la mesa de discusión. De nuevo, es este viernes 8 de octubre a las 6 de la tarde. Por favor, revísenlo en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. Dennos un like y un follow. Y por favor, disfruten de su día. Hasta luego.